El atardecer teñía Madrid de un color dorado mientras caminaba por las calles estrechas del barrio de Malasaña. El sonido de mis tacones resonaba en el adoquinado, acompasado por el leve murmullo de la ciudad. Había esperado esta sesión con ansiedad, con una mezcla de emoción y nerviosismo que me hacía acelerar el paso. Mi nombre es Camila, y aquella tarde iba a tener una sesión fotográfica con Javier, un fotógrafo con una reputación impecable en el mundo del retrato artístico. Me habían hablado de su estilo único. Sabía capturar la esencia de las personas como si viera más allá de la piel, más allá de las poses estudiadas. Y, aunque mi intención era simplemente hacer unas fotos para mí, una parte de mí sentía que esta sesión iba a ser diferente. Llevaba un vestido negro de satén que abrazaba mi cuerpo con sutileza, con una abertura lateral que dejaba entrever mi muslo cuando caminaba. Mis labios estaban pintados de rojo, un rojo profundo que contrastaba con mi piel clara. El perfume que había elegido aquella noche tenía notas de vainilla y ámbar, dulces pero intensas. Me sentía poderosa, elegante, aunque en mi interior no dejaba de preguntarme cómo sería estar frente a su lente. Al llegar al estudio, la puerta ya estaba entreabierta. Javier estaba dentro, ajustando las luces, con el ceño ligeramente fruncido en concentración. Vestía una camisa blanca remangada hasta los codos y unos pantalones oscuros que le daban un aire despreocupado pero refinado. Alzó la vista al verme entrar y sonrió, con ese gesto de quien analiza sin juzgar, de quien observa con un interés genuino. «Camila, justo a tiempo. ¿Estás lista?» Asentí, aunque la verdad es que no sabía si estaba lista para lo que iba a pasar esa noche. Javier me guió hacia el centro del estudio, un espacio amplio con ventanales altos y una pared de ladrillo visto que contrastaba con los grandes reflectores. «Vamos a empezar con algo sencillo», dijo, tomando su cámara. «Quiero que te muevas con naturalidad, que no pienses en posar. Solo deja que la luz te encuentre». Me coloqué en el centro, sintiendo la suavidad del vestido sobre mi piel. El primer disparo resonó en la habitación, seguido de otro y otro más. Me movía con cautela, con la seguridad contenida de quien está aprendiendo a soltarse. Javier me pedía que inclinara el rostro, que girara levemente el cuerpo, que caminara lentamente hacia la cámara. Su voz era baja, pausada, casi hipnótica. «Perfecto, eso es. No pienses en mí, piensa en lo que sientes ahora mismo». No podía evitar pensar en él. En su mirada fija tras el visor, en cómo sus ojos recorrían cada ángulo de mi cuerpo, como si intentara descomponerme en fragmentos de luz y sombra. Entonces, se acercó. «Voy a ajustar un poco el vestido». Sus dedos rozaron mi clavícula al colocar mejor el tejido, provocando un escalofrío que recorrió mi espalda. Mis labios se entreabrieron en un suspiro involuntario. No era solo el contacto, era la forma en la que me tocó, deliberado, pero con una suavidad que me hizo estremecer. Javier no dijo nada. Solo sonrió, satisfecho con el resultado, y volvió a su cámara. A medida que la sesión avanzaba, la atmósfera en la habitación cambió. Él me pidió que probáramos con un cambio de vestuario. Me entregó un kimono de seda rojo, ligero, casi transparente con la luz adecuada. Lo deslicé sobre mi piel con lentitud, disfrutando la sensación de la tela fría contrastando con el calor de mi cuerpo. «Déjalo un poco suelto», indicó Javier. «Quiero captar el movimiento». Lo hice. Dejé que la tela cayera levemente sobre mis hombros, que se abriera sutilmente con cada giro. Javier dejó de disparar por un momento. Se quedó observándome, como si hubiera olvidado que tenía una cámara entre las manos. El aire se volvió denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio entre nosotros. «Muévete como si estuvieras sola», susurró. Le obedecí. Giré lentamente, dejando que la seda se deslizara sobre mi piel, que mi reflejo en el espejo jugara con su imaginación. Lo escuché exhalar. «Eso es». Sus ojos brillaban de una forma distinta ahora, y su voz tenía un matiz más grave. No era solo una sesión de fotos. Era algo más. Algo que ambos sentíamos y que, en ese momento, ninguno quería detener. El aire dentro del estudio se había vuelto espeso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era deseo, sí, pero también era tensión,
Una batalla silenciosa entre el profesionalismo y la tentación. Javier bajó la cámara lentamente. Me miró de una forma que me hizo sentir expuesta, pero no incómoda. Al contrario, me sentí poderosa. El kimono de seda roja apenas cubría mis hombros, dejando ver la curva de mi clavícula y el inicio de mis costillas. No era un desnudo, pero la sugestión estaba ahí, flotando entre nosotros. Perfecto, murmuró él, pero esta vez su tono tenía algo diferente, algo más oscuro. Sentí como mi piel reaccionaba a cada detalle de aquel momento. La temperatura de la habitación, la tela deslizándose con cada mínimo movimiento, la forma en la que Javier me observaba sin parpadear. «Vamos a probar algo más», dijo finalmente, con la voz más grave. Caminó hasta una mesa donde había dejado algunas telas y accesorios. Su espalda se veía tensa bajo la camisa blanca. El leve movimiento de sus músculos hablaba de alguien que intentaba mantener el control. Cuando se giró, sostenía en sus manos un antifaz negro de encaje. Mi corazón dio un vuelco. «Póntelo», me pidió Javier, extendiéndome el antifaz. Lo tomé sin decir nada. No sé por qué lo hice, pero el pensamiento de dejarme guiar, de confiar en él, me pareció demasiado tentador. Deslicé el antifaz sobre mis ojos, y de inmediato el resto de mis sentidos se agudizaron. La falta de visión hacía que cada sonido, cada roce de tela, cada cambio en el aire se sintiera amplificado. «Quiero que te concentres en lo que sientes», murmuró Javier en algún punto frente a mí. Un clic. La cámara había vuelto a disparar. No veía nada, pero lo sentía. El calor de su presencia cerca de mí, el sonido de su respiración. «Muévete. Déjate llevar». Sus palabras me atravesaron como un susurro íntimo. Me incliné levemente hacia un lado, sintiendo como la seda del kimono rozaba mi piel, como su caída exponía parte de mi muslo. Otro clic. Javier se movía a mi alrededor, y aunque no lo veía, sabía que estaba cerca. Era un juego peligroso, uno en el que yo misma había aceptado participar. Un leve roce en mi brazo. Mi piel se estremeció. «No te detengas», ordenó él. No lo hice, no sé cuánto tiempo pasó, solo sé que en algún momento el clic de la cámara cesó. Escuché pasos acercándose. Mi respiración se entrecortó cuando sentí la tela de su camisa rozando mi brazo desnudo. No fue un contacto directo, solo un roce, pero fue suficiente para hacerme estremecer. «Camila», pronunció mi nombre de una forma que me hizo apretar los labios. Mi piel ardía. No por el calor, sino por la expectativa. No podía verlo, pero sabía que estaba justo frente a mí. Sentí la proximidad de su cuerpo, la energía contenida en el escaso espacio que nos separaba. De pronto, su mano tocó el borde del kimono. «Se ha deslizado un poco», dijo en voz baja, con un tono que no parecía dispuesto a corregirlo. Podría haberlo arreglado yo, pero no lo hice. Esperé. Y entonces sus dedos apenas rozaron mi piel, ajustando la tela con una lentitud provocadora. Un escalofrío me recorrió. No me moví. No podía. Javier tardó más de lo necesario en recolocar el kimono. Lo supe porque, aunque el contacto fue mínimo, el impacto en mi cuerpo fue devastador. Mi respiración era superficial, contenida. Y entonces él retiró el antifaz. La luz golpeó mis pupilas, obligándome a parpadear. Lo primero que vi fue su rostro, tan cerca del mío que nuestros alientos se mezclaron. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en mí con un brillo que no intentaba ocultar. Y entonces lo entendí. No era solo yo la que estaba atrapada en este juego. Él también. Su mano aún estaba en el borde de mi kimono, con la seda atrapada entre sus dedos. Podría haberme alejado. Él también podría haberlo hecho. Pero ninguno lo hizo. En cambio, él exhaló, casi como si estuviera rindiéndose. «Esto no es profesional», murmuró. Pero su tono no era de reproche. Era de resignación. De anticipación. Y entonces ocurrió. Fue solo un roce, pero el momento en que sus labios tocaron los míos, sentí que todo el aire abandonaba la habitación. Fue leve, apenas una prueba, un contacto tembloroso entre el miedo y el deseo. Pero fue suficiente. Porque en el instante en que se separó, en el instante en que nuestros ojos volvieron a encontrarse,
Ya no había vuelta atrás. El beso duró solo un instante. Un roce leve, casi accidental, pero la sensación quedó impregnada en mi piel como un tatuaje invisible. Javier se alejó unos centímetros, pero su respiración aún estaba agitada. Nos miramos en silencio. No había necesidad de palabras. Él tragó saliva, como si intentara recuperar el control. Camila. Su voz sonaba tensa, como si dentro de él hubiera una lucha interna. Yo tampoco me moví. Porque en ese momento supe que, si lo hacía, todo cambiaría para siempre. El aire dentro del estudio era denso, cargado de electricidad. Javier aún sostenía el borde de mi kimono entre sus dedos. No lo había soltado. Y yo tampoco hice nada para detenerlo. Fue él quien finalmente se rindió. Con un suspiro tembloroso, deslizó los dedos por la seda con una lentitud tortuosa. La tela cayó apenas un poco más, revelando mi hombro por completo. Su mirada descendió, y por un instante, vi algo en él romperse. «Dime que pare», susurró. Pero no lo hice. Porque yo tampoco quería que se detuviera. El segundo beso no fue un roce. Fue un reclamo. Esta vez, no hubo dudas. No hubo contención. Nuestros cuerpos se encontraron con urgencia, con la necesidad de dos almas que habían jugado demasiado tiempo con el deseo sin atreverse a tocarse. Sus manos trazaron un camino desde mi espalda hasta mis caderas, mientras mi piel ardía bajo sus dedos. El kimono cayó un poco más, dejando al descubierto la curva de mi clavícula. Mi aliento chocó contra su piel cuando sentí su boca en mi cuello, explorando con una mezcla de ternura y hambre contenida. No era solo pasión. Era algo más profundo. Algo que ambos habíamos evitado nombrar, pero que estaba ahí, palpitando entre nosotros. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que en algún momento, la realidad nos golpeó como un cubo de agua fría. Fue cuando el sonido de una notificación rompió el silencio. Ambos nos congelamos. Javier cerró los ojos con frustración antes de apartarse lentamente. Su respiración aún era irregular, su cuerpo aún temblaba con el deseo contenido. Pero la burbuja en la que nos habíamos sumergido se rompió. Volvimos a la realidad. Y la realidad era que esto no debía haber pasado. Me aparté, abrazándome a mí misma mientras intentaba controlar el caos dentro de mi pecho. Javier se pasó la mano por el cabello, todavía con la mandíbula tensa. Su mirada era un torbellino de emociones. «Esto», murmuró, pero no terminó la frase. Porque ambos sabíamos lo que venía después. El arrepentimiento. La culpa. La realidad. Algo en mi interior se rompió al ver cómo su expresión cambiaba, cómo la intensidad en sus ojos se transformaba en algo parecido al miedo. No era miedo por lo que había pasado. Era miedo porque sabía que, si nos quedábamos un segundo más en la misma habitación, volvería a suceder. Él apretó los puños. «Camila, creo que debes irte». Su voz fue firme, pero su mirada decía lo contrario. Mi garganta se cerró. Algo dentro de mí quería quedarse, quería luchar contra lo que él intentaba negar. Pero lo entendí. Habíamos cruzado una línea. Y una vez que la cruzas, ya no hay vuelta atrás. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso me pesaba, como si mi cuerpo supiera que al salir por esa puerta, algo dentro de mí quedaría atrapado en esa habitación. Justo cuando iba a girar el pomo, su voz me detuvo. «Camila». Me quedé inmóvil, esperando, deseando que me dijera algo, cualquier cosa que me diera una razón para quedarme. Pero cuando me giré, él ya no me miraba. Se había dado la vuelta, con los puños apretados, como si estuviera luchando contra sí mismo. Y supe que no diría nada más. Así que salí. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, supe que nada volvería a ser igual. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.